regocijo, pues en mi vida hay mucha tristeza en estos tiempos, no tan solamente porque yo me crié sin padre. Mi padre murió cuando yo tenía 3 años, no sé lo que es eso. Ahora como creyente sí tengo la experiencia de lo que es tener un padre. Y me regocijé porque pienso que para estos tiempos el Día de los Padres no se celebra como el Día de las Madres, puesto que los hombres quizás nos hemos ganado eso por tantos padres irresponsables. Y eso de que se ven tantos padres asesinando madres de hijos. Y esto es una tristeza, una deshonra para Dios. Pero gracias a Dios por Jesucristo, porque ha transformado muchos corazones. Y podemos decir que Dios en su gracia ha restablecido esta Satanás ha roto de eso quebrajado en la familia, y tantas madres solteras, y por irresponsabilidad de nuestra, de muchos padres. Pero vamos a Dios por ello, porque podemos ver en la Escritura, y por esta lectura que hemos tenido, vamos a compartir, nosotros ilumbrar y aprender de lo que es el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, como tomara nuestro hermano de esa porción de Efesios. Aprender algo de nuestro Dios y Padre en esta porción del libro de Job. Nuestro Señor me dio la oportunidad de administrar este día, y ayer fue que me acordé que hoy es el Día de los Padres. Anoche hablando con el hermano Félix y le comentaba algo de los padres, y cuando el Señor me dio esta oportunidad, pocos días antes del domingo, pensé: Señor, ¿qué tú quieres que hable a tu pueblo? Y a mi mente vino compartirle por experiencia propia algo que en muchos años atrás, 18, 20 años atrás, cuando estudié el libro de Job, me impactó hondamente un solo versículo. Y es el versículo 5 del capítulo 42, que dice: y oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y creo que en ocasiones el culto de comunión compartido con ustedes, que este verso me llevó muy hondo a pensar que Dios quiere que tengamos con Él una comunión íntima, como dice el salmista. La comunión íntima con Jehová es con lo que le teme, y a ello hará conocer su pacto. Es decir, hay una comunión íntima con Dios, su Padre. Y tenemos un conocimiento de Dios de que nacemos, de lo que nos dice. Tenemos un conocimiento de Dios, los hijos de Dios, a través de la enseñanza que nos dan los maestros, los que ministran la palabra de Dios. Recibimos ese conocimiento. Fue la experiencia de Job. Y por muchos años siempre tenía ese texto dentro de mí, y estudio y comentario, pero el Señor me ha bendecido unos años, y esta experiencia quería compartir en el día de hoy con ustedes. Lo que Dios ha llevado en mi vida en relación a esta experiencia de Job. Otro hombre en la Biblia que podríamos tomarlo como ejemplo de padre. Y por motivos de los hermanos nuevos creyentes y algunos hermanos también que, a pesar de muchos años el Evangelio, pues olvidamos las enseñanzas de Dios. Para muchos de nosotros es bien conocido el libro de Job. Y lo que estamos estudiando actualmente, nuestro hermano Roger está compartiendo unos estudios del libro de Job. Y no voy a tener un estudio del libro de Job. Solamente quiero honrar a Dios en este día, Día de los Padres, en tomar una parte que Dios me ha impactado mucho, en verlo como ese padre amoroso, teniendo cuidado de sus hijos, en este caso de Job. Y por medio de la aflicción, llevarlo a Job a la humillación, al arrepentimiento, y por medio de esas aflicciones purificarlo. Iba a ser breve mi mensaje en esta parte, pero por motivo de los hermanos nuevos creyentes, tendría que llegar a tener parte de lo que es un trasfondo histórico de cuándo aconteció esto y el propósito. Ver el libro de Job, si nos remontamos a los primeros 2 capítulos, ya nosotros, que podemos decir que no estábamos en ese tiempo cuando acontecieron los hechos, sabemos cosas que ellos no sabían. Por ejemplo, hasta ese tiempo, la revelación de Dios era muy limitada. Lo que se conocía de Dios era por así como dijo Job, de oídas que había oído. Lo que Adán contó a sus hijos, lo que los hijos de Adán contaron a sus hijos, y así, como nos revela la palabra, que Dios nunca dejó de dar testimonio de él. Se rompió la comunión por el pecado, y así los hombres iban conociendo a Dios poco, y la revelación vino gradualmente. Para ese entonces, cuando ocurrieron estos hechos, el libro de Job que nos relata, los estudiosos dicen que este fue el primer libro que se escribió en la Biblia. No quiero entrar en detalles con interpretaciones de muchos maestros. Yo la tarea en los estudios que hago personales, no caer en estar en una posición u otra, sino estudiar las Escrituras y que el Señor pues nos revele su verdad. Jesucristo dijo que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda la verdad. Y pues todos tenemos el Espíritu Santo y vamos a la palabra de Dios, y el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad.
sin entrar en confrontación con interpretaciones. He asumido esa posición y en todos los comentarios que he leído por muchos años, es un poco confrontación a veces con quién lo escribió el libro, en qué tiempo, y para aquí y para allá. Y lo importante es que veamos la enseñanza y el propósito que Dios quiso que el Espíritu Santo inspirara al que escribió el libro, y el Espíritu Santo no nos quiso revelar quién fue. Pues eso no es lo importante. Lo importante para Dios es que escudriñemos las riquezas que están en esta experiencia de este hombre. Que vamos a Dios como ese Padre amoroso que tiene cuidado de nosotros y interesa lo de nosotros. Al principio de los 2 capítulos podemos ver que Satanás está detrás de esta afición de este hombre. Pero en ese entonces los hombres creían que si una persona le iba mal era porque era un pecador, que ha pecado. Y como piensa mucha gente hoy en día también, y que un creyente está bien porque muchas bendiciones de Dios tiene. Eso es erróneo. No es eso lo que revela la palabra de Dios. Job expresó que tanto al injusto como al justo acontecen males. Y estos hombres sabios se reúnen para consolar a Job y van y lo que hacen es que ponen la cosa peor. Y algo muy interesante, podemos posicionar a Job para ver el tiempo que ocurrió esto. Solamente un versículo y ya voy a pensar en qué etapa ocurrió esto. Los estudiosos dicen que esto fue antes de los patriarcas, antes del pueblo de Israel, antes de Moisés, porque no se menciona nada de Israel, no se menciona nada de la Biblia, de la ley, nada de eso. Entonces lo sitúa en un tiempo muy antiguo. Solamente en el capítulo dice que Job era de Uz, tierra de Uz. Y en el capítulo 10, si mal no recuerdo, y 11 de Génesis, en los descendientes de Seth, ahí es que nos habla de uno de los hijos, el más pequeño de Sem, su primogénito, se llamó Uz. En esos tiempos los patriarcas donde se iban a vivir y prosperaban, pues así llamaban ese sitio. Y como dice que era la tierra de Uz, pues digo, bueno, era por esa etapa. ¿Por qué? Porque en el versículo, vamos a ver si encontramos, el versículo 16 del capítulo 42 dice, después de esto vivió Job 140 años y dio a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. En lo personal vi este texto y me lleva a ubicar a Job antes de Abraham. ¿Por qué? Porque dice que después de que tuvo esta experiencia vivió 140 años más y murió. Y vamos a ubicar a esos hombres cuando vivían esa edad tan abundante. En el capítulo 6 de Génesis, recordemos cuando Dios decidió disciplinar a la humanidad. Le dolió, expresó el dolor en su corazón de habernos creado, los seres humanos, por el pecado y la depravación. Ahí dijo que sus años serían 120 años. De una manera directa Dios intervino para reducir la edad de los seres humanos. Y sabemos que al principio vivían más de 900 años en esa etapa. Después de Noé, que fue el último que vivió esa cantidad de años, Noé murió de 900, si mal no recuerdo, 960 años, 950 años. Después de Noé, sus hijos vivieron alrededor de 600 años, que ahí seguía reduciendo la edad. Le invito a que confíen en esto en el capítulo 10 y 11 de Génesis. Ahí hay una genealogía que va diciendo a qué edad empezaron a tener hijos y cuántos años vivieron después de tener esos hijos. Y cuando lleguen a los hijos de Noé, ellos vivieron hasta 500 y pico de años y 600 años. Al final de ese ciclo, cuando ya va a buscar la genealogía de Abraham, ahí los hombres estaban viviendo 200 y tantos de años, el papá de Abraham. Luego Abraham y los patriarcas vivieron 100 y pico de años. Entonces, ¿dónde podemos colocar a Job? Por lo que vemos aquí en este texto, el versículo 16, él vivió 140 años después de esta experiencia. Los hombres se casaban en ese tiempo a la edad de 40 años y tenían hijos. Así dice desde Génesis al principio. 40, 35 años van a ver en el capítulo 11, capítulo 10. Pues podemos pensar que Job ya tenía sus 10 hijos. Podemos pensar que fue un hombre sabio, un hombre con edad. Podemos pensar que un hombre maduro. ¿Qué edad podía tener? Más de 100 años. Entonces, después de esta experiencia, vivió 140 años. Podemos buscar a Job ahí entre la genealogía después de Sem, donde habla de que él tuvo un hijo que se llamó Uz, y esos patriarcas ponían el nombre en la comunidad de esos primeros hijos que tenían. Bien, eso es algo en cuanto a que podemos ver a la luz de la palabra, lo que nos revela la palabra, no por suposiciones, y podríamos pues entonces asumir en qué tiempo podemos ubicar a Job. Antes del pueblo de Israel, en un tiempo muy lejano, y podemos pensar entonces el propósito de Dios con esta experiencia de este hombre.
es lo que quiero compartir y he sacado un bosquejo de esa experiencia que tuve, lo he anotado. Vamos a tratar con ayuda del Señor de ser breve, en sustraer las enseñanzas de estos versículos que hemos leído. Ver a Dios como un Padre amoroso, ver a Job en su experiencia y afición que nos enseña, y esa parte espiritual profunda que vamos a tocar, que ahondó en mi alma muy hondo, por las palabras expresadas por Job que hemos leído. Primeramente en el capítulo 40. Para los nuevos creyentes, el libro de Job se basó en muchos capítulos, en unos ciclos de los amigos consolándoles con palabras, acusándoles todo en una conclusión de que tú eres un pecador, Job, por eso estás en esa condición, y Job defendiéndose y defendiendo su integridad de que él no es un pecador así. Y habló muchas cosas que hasta él mismo pensó que no debía hablar. Y todo este desenlace, hasta que llegamos a la parte de que habla Dios, habló un joven, Eliú. Este joven Eliú, después que habla, al final Dios no censura ni aprueba lo que Dios dijo. Solamente censura lo que dijeron los tres amigos de Job. Y después que habló Eliú, Job no respondió a Eliú. Y entre tanto a los otros tres sí les replicaba. Hasta le dijo, ustedes son médicos nulos. Y que si Job hubiera estado en la condición de ellos, hubiera mejor consolado y no como ellos estaban, acusando. Pues bien, esto es lo que es el contexto. Y llegamos a esta parte cuando ya Dios interviene y habla. Aquí vemos el amor de Dios preocupado por la situación, la ignorancia de Job, la ignorancia de los amigos. Y Dios habla, pero no para darle una explicación a Job como Job quería y entendía. No para darle una explicación. Dios es soberano. Y lo que Dios determina hacer, eso nadie puede rebatir. Job en su ignorancia, como él expresa en estos versículos, es lo que quiero profundizar y llevar a nuestras vidas, nuestras almas, hermanos. Es que vamos a ver en este día de los padres, versículo 40, capítulo 40, perdón, hermanos, versículo 1. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy bien, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. ¿Qué pasó aquí en la vida de Job después de escuchar la palabra de Dios? A Dios hablar. Dios no le dio explicación de que, mira, Satanás vino aquí a acusarte delante de mí. Nada, hizo mención Dios de eso. Dios lo que hizo mención fue de su grandeza, de su soberanía. Cuando empezó Dios a hablar, empezó concientizando a Job. Y lo que hizo fue de una manera muy sutil, un padre con mucho amor y cariño hacia su hijo. Empieza a hablar de una realidad. Ah, no, pues si tú existías antes que yo, pues tú puedes hacer muchas cosas. Mira, Job, donde tú estabas, como yo hice esto y aquello. Y con mucho amor y delicadeza concientizó a Job. Y para llevar una posición que vamos a considerar más adelante en el capítulo 42. Job, cuando habló, vio inmediatamente su ignorancia, que es lo que Dios quiere que veamos. Aún nos da sabiduría, nos da entendimiento, Dios. Hay cosas que Él no nos revela, hay otras que sí. Ahora, Dios no es un Dios de confusión, como dice su palabra. En Deuteronomio 29 dice que lo que quiere que sepamos de Él nos lo ha revelado, y hasta que el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad. Entonces me interesa saber con este hombre que Dios lo califica como un hombre recto y apartado del mal. Pero que en él hay algo que debe interesarnos, conocer y saber y aprender, hermanos. Esta posición de este hombre no nos exime de que podamos nosotros caer, y situaciones y circunstancias nos lleven a hay orgullo en nuestra vida y querramos justificarnos delante de Dios. Eso es lo que Dios, con su palabra, cambió de posición a Job. Y quiero recordarle algo. En el capítulo 42, cuando Dios censuró a los amigos de Job, en el versículo 7, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahí que quiero llevarlos, hermanos. Job habló mucho. Te voy a dejar una lección con algo que pude, lo que hay en hondo en mi corazón, pude tanto estudiar y buscar para dejárselo como estudio, para que hagan con mi mano de Berea. Y esta enseñanza que le estoy dando de este versículo. Job habló lo correcto de Dios. Y habló muchas cosas que cualquiera dijo, bueno, es blasfemia lo que está hablando Job.
Dice Dios mismo que Job habló lo correcto de, de Dios. Los amigos que parecían que estaban defendiendo a Dios hablaron lo incorrecto. Este es un libro muy interesante, entonces, que de manera personal lo leamos. Y yo les voy a dejar una, el hermano Charlie tiene que lo va a proyectar al final del mensaje, unas enseñanzas que vamos a sacar del libro. Pero esto de manera personal tienen que hacerlo. Entonces buscar con todos esos textos que voy a dar en la explicación de la enseñanza, lo que dijo Paul, lo que dijeron los amigos, para que ustedes personalmente saquen su conclusión. El Espíritu Santo lo guíe y lo bendiga, como ha bendecido a mí sobremanera, con esta experiencia de Job, este padre fabuloso, este patriarca, sacerdote de su familia, como cuidaba de sus hijos. En cuanto a la falta que Dios veía en él, la limpió de esta manera. Dios habló de su grandeza, y entendió y se humilló y dijo: oh Padre, lo que había oído de ti, oh Dios, lo di oída, mas ahora mis ojos te ven. Llegó a tener esa comunión íntima con Dios en esta experiencia, y fue por medio de la aflicción y de la tribulación. Esto es interesante resaltar esto. Dios por medio de la aflicción permite que venga a nosotros y nos purifica, hermano. Por eso dice Romanos 8:28 que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Completemos ese versículo. Esto es lo que conforma a su propósito que hemos sido llamados. Por eso Job respondió así cuando le faltó la fe a su esposa y dijo: Job, oh, pero recibiremos de Dios el bien y no el mal. O sea, su nombre bendito, si esto va a ayudar a mi vida, Dios sabe y tiene un propósito en esto. Y con esas palabras yo dice textualmente en el libro de Job, al principio, capítulo 2, que Job no atribuyó ningún despropósito a Dios de lo que le estaba aconteciendo en su vida. Así que, hermanos, es interesante ver esta enseñanza espiritual de este padre de Job. En este día podemos honrar a nuestro Dios y Padre, ver en la parte de Dios el cuidado a sus hijos. De esa manera tiene cuidado por ti y por mi hermano, en todas nuestras circunstancias. Siempre he visto y comentarios para aquí, para allá, y estudios, todo lo he leído y todo llega a una conclusión unitaria. La más importancia que dan es a la aflicción de Job. Claro, eso es de resaltar en esta historia. La aflicción de Job. Santiago hace mención, dice: bueno, habéis escuchado de la paciencia de Job, este hombre con esa aflicción, hizo mención. Y Dios mismo menciona a Job en Ezequiel 14, si mal no recuerdo, 14, versículo 20. Una mención ya cuando estaba para dar un juicio a su pueblo. Lo pone junto con el mismo estatus de Noé, Daniel, si mal no recuerdo. Y si tuvieran esos tres varones, pues Dios solamente lo hubiera librado ellos tres, pero a todo el resto del pueblo hubiese castigado. Es decir, que tenemos que ver estas palabras que ha expresado Job después de su experiencia, al escuchar a Dios. Al escuchar a Dios. Cuando abrimos su palabra, cuando estamos delante de un mensaje, Dios nos está hablando. Pedirle a Dios sabiduría y entendimiento. Cuando nos viene la revelación, pues humillarnos. Esa es la parte interesante de esto. Muchos mensajes, y eso causó hondo en mí por muchos años, siempre buscando ese versículo 5, que oír te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esta experiencia me enseña que Dios quiere que, hermanos, tú y yo tengamos una comunión íntima. Cuando escuchamos a un hermano que nos enseña la palabra de Dios, como bien dice Pablo, que hay hombres idóneos que lo preparen, Timoteo, esos hombres para que enseñen a otros. Claro, ese es el orden de la iglesia. Y hombres tenemos que prepararnos para enseñar la palabra de Dios correctamente. Porque Satanás tiene falsos maestros para confundir. Lo hacemos y tenemos las enseñanzas y nos edificamos. Ahora bien, está nuestra responsabilidad de ir a buscar más allá. Cada uno tenemos que estudiar. Recordemos en el libro de los Hechos, cuando Dios bendijo su iglesia con el Espíritu Santo, esa profecía de que le iba a dar espíritu, los ancianos iban a tener sueños, los jóvenes iban a profetizar, los jóvenes, y dicen: nadie más va a tener que hablarle de Dios ni enseñarle, porque cada uno va a tener esa comunión íntima con Dios. A esa experiencia llegó Job, por un hombre de Dios, temeroso, un hijo de Dios, temeroso de Dios. Y esta experiencia que tuvo Job es la que me llevó a considerar en ese versículo que hay algo que Dios quiere que escudriñara más profundo. No que viera lo superficial de la aflicción y todo lo que tomamos de este libro y solamente enseñamos eso, las aflicciones de Job, y vemos para aquí discusiones con esto, interpretación de lo que están diciendo aquellos, y esos hombres hablando bien. Te voy a dejar un material para que puedan, como una vez dijera nuestro hermano Joan, que la escritura es como una playa, que uno entra, le da por las rodillas, le da por la cintura, le llega al pecho, le llega al cuello, y hay que ir más profundo para descubrir, hermano, muchas cosas. Así es la escritura, hermano. Un texto, profundizar y nos enseña a Dios, como esta mañana vamos a ver y seguir viendo de parte de Job, en sus palabras que expresó,
cómo Dios quiere que veamos profundamente y lleguemos a esta experiencia de Job. Dios trata con nosotros de manera particular con cada uno de sus hijos, porque tiene cuidado de nosotros, de manera particular. Así que en tu experiencia, hermano, cualquiera que fuera, vamos a buscar el propósito que Dios tiene. No cuestionemos por qué, ni pedirle explicación a Dios. Mejor es estarnos callados en lo que no entendamos. Lo que acontece actualmente en el mundo, pues mejor quedarnos callados si no entendemos y no comentar. Y si hacemos un comentario, hacerlo a la luz de la palabra de Dios. Porque esta experiencia dejó de entender que ignoramos. Independientemente me sepa la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, el estudio, llegue a leído todos los libros. Dios quiere que tengamos esa comunión íntima con Él. Que hemos conocido de Él lo que hemos aprendido, que nos ha enseñado, pero Dios quiere que profundamente, como dice Gálatas capítulo 1, después del versículo 9, sea Cristo revelado en nosotros. Por las enseñanzas aprendemos de Cristo, pero por la experiencia Cristo es revelado a través de nosotros, cuando llegamos a tener esa comunión íntima con nosotros. Y podemos ver esa aplicación, amados hermanos, y solo quería resaltar esa parte, que dije que iba a ser breve, porque en todos los mensajes que he escuchado del libro de Job, siempre las aflicciones que resaltan. Y yo dije, pero wow, pero Dios está diciendo que lo que Job habló de él fue lo correcto, y los amigos lo que hablaron fue todo incorrecto. Entonces hay que escudriñar todo lo que habló Job y todo lo que hablaron los amigos, y busquemos esas riquezas y enseñanzas. Es lo que dijo Job. Aunque hubieron cosas que llevaron a que Dios entonces, cuando se presentó delante de Job, lo sacó de una ignorancia. Bueno, Job estaba en una posición, como él dice, que era luz de los demás. Se sentaba y enseñaba, era un patriarca, un hombre con mucha sabiduría, y un hombre que reconocían que era de Dios. Y cuando cayó en esta situación, sus amigos fueron, se lamentaron y pusieron el dedo sobre la llaga en vez de consolarlo, como Job les explicó. Entonces, aquí en esa fase de que Job, bueno, en esta condición, había algo en su corazón de justificación. Yo sé que yo estoy en esta posición, no por eso quiero saber, quiero entender. Bueno, si Dios ha ofrecido el entendimiento de lo que aconsejan, y lo he hecho yo, Dios le reveló eso a Job. Y Job dice, bueno, ahora entiendo que a veces nosotros hablamos y no debemos hablar. Así que vino de Job una humillación que Dios quiere que salga de nosotros, hermanos, cuando entendamos que le faltamos a nuestro Dios. Este amor de Dios hacia nosotros nos lleva a eso. El cuidado de Dios por nosotros nos lleva a que cuando pecamos, reconozcamos el pecado. Job lo reconoció de una vez. Cuando vamos a la palabra de Dios, Dios no nos va a dejar así. A Dios no vuelve su palabra vacía. Cada vez que nos confrontemos a ella, Dios va a hablar en lo más hondo de nuestro corazón. Y es para bien nuestro y para la gloria de su nombre. Así que, hermanos, me insto a que consideren esta palabra de Job al final. De atrás para adelante empecé. Hay que pensar en el libro leyéndolo y la introducción. Es que esta palabra me impactaron mucho. Desde hace como 18 años, muchos años, el Señor, pues, con el tiempo, meditando en ella y estudiando, pues, ha traído a mi vida una satisfacción y una tranquilidad en compartirle esta verdad que ha llegado en lo más hondo de mi corazón. Mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. En el capítulo 7 de Romanos, el apóstol Pablo llegó a experimentar una experiencia similar a la de Job. En el capítulo 7, el apóstol Pablo está hablando de esta realidad del pecado, de nuestras vidas, y Pablo no entiende, y dice, wow, ¿qué pasa con esto? Dios, yo no quiero hacer eso, hago, el asedio del pecado. Y llega a una conclusión, Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el capítulo 8, al principio, inicia hablando de lo que es la gracia de Dios en la vida de Jesucristo, que la vivió en el Espíritu. El Espíritu Santo dio a Job, le dio fuerza para soportar. El Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas, hermano, para darnos la fuerza de soportar cualquier situación. Solo esperemos que Dios cumpla su propósito. No le preguntemos a Dios. Queremos lo mejor en la ignorancia, como enseña Job, que dijo, yo hablé, debí no hablar. Me callo, no hablo. Circunstancias que no entendamos, callemos. El silencio y oremos a Dios. Y Él se nos va a revelar por el Espíritu Santo, con un hermano, con una prédica, y nos va a aclarar, porque nuestro Dios no es un Dios de confusión, hermano. Es un Padre amoroso, que tiene cuidado de nosotros, que se preocupa por nosotros, y siempre está guardándonos y cuidando, aunque nos sintamos quizás a solas en un momento, como se sintió nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Por qué me ha desamparado?
todo tiene que ver con el pecado. Si nos sentimos a solas, si sentimos, examinemos, hermanos, porque el pecado está tronchando esa comunión íntima con Dios. Así pues que quería compartir brevemente esta experiencia personal, podemos decirlo así, que tuve con este padre Ambrosio, o cómo hacía ese sacrificio cuando sus hijos tenían esos banquetes, y cómo él, pues en su misericordia y su gracia, Dios nos va a llevar siempre a que por medio de su gracia nosotros lleguemos al arrepentimiento cuando nos examinemos y veamos que hay pecado en nuestra vida. Y nosotros tan solamente podemos humillarnos delante de Dios. Dios se alegra cuando ve el contrito humillado, un corazón. Y Job tuvo la experiencia de que se estaba enalteciendo un poco, sabiéndose de su posición, que no había pecado, que no lo estaban acusando, sabía de su integridad. Dios también expresó la integridad de Job hacia él, pero al hablar, habló cosas que no debió hablar, lo reconoció. Así muchas veces nosotros, hermanos. Pero qué bella historia que nos muestra y podemos ver a nuestro Dios maravilloso. En esa experiencia de Job, él vio y entendió su culpa. Ya no se iba a justificar más, entendió, porque a veces lo que queremos es justificar. En ocasión cayó hasta murmurar un poco, quería hasta pelear con Dios. Si hubiera un árbitro que estuviera entre nosotros dos, y los reprendieron mucho. Solamente nos corresponde humillarnos profundamente, hermanos. Cuando llegue esa parte de aborrecernos nosotros mismos, es que el Espíritu nos ha llevado a contritar. Eso es lo que Dios quiere. Pablo lo expresó: miserable de mí. El Señor, como nos sabe, nos llevará a que la adoremos aborreciéndonos nosotros mismos. Es una parte de adoración. Escribí esta parte al final. Y su gracia verdadera nos llevará a confesar nuestros pecados sin justificar. A veces le confesamos nuestros pecados y queremos justificarnos. No fue que por tal razón, Señor Dios. No, sin justificar. Santiago nos declara que de nuestra propia concupiscencia cedemos a la tentación y pecamos. Dios no nos tienta. Así que el Señor pues nos ayude. Yo puse una nota más aquí, fue lo último, porque esta mañana la puse. Quiero dejárselo en su corazón, hermano. Salió lo más profundo de mi corazón. Dice: aprendamos a ver a Dios con nuestros propios ojos, porque esto excede lo que nos han enseñado de Él. Nuestra propia experiencia personal. Llegar a esa experiencia como Job, podamos decir: Dios, ya te había oído y muchos buenos predicadores, pero ahora mis ojos te ven, Padre. En experiencia, cuando vamos a la palabra de Dios, tenemos que escudriñarla, hermano. Nos corresponde personalmente a todos, no solamente lo que estamos estudiando la Escritura. Todos, hermanos, tenemos que ir a la palabra. Escudriñarla, con un solo hermano debería, a ver si ese predicador está diciendo lo correcto. No es que yo voy a evaluar su mensaje, sino que tengo que ir a la palabra, hermano, una y otra vez. Así porque Dios pues nos bendiga y nos fortalezca, nos ilumine y se continúe glorificando nuestras vidas, hermanos. Vamos a pedirle a nuestro hermano Charlie que proyecte una imagen que tengo aquí en la computadora y improvisar una parte de Charlie, por favor, que proyecte esta parte, la tenemos aquí. Lo voy a dejar y vamos a hacer como Charlie se hace llegar a cada uno. Nuestro hermano Alfonso podrá imprimirlas y pues les puedan llegar a que lo interese, para que de una manera profunda, como dice el texto, Dios dijo que Job habló lo recto. Job habló lo recto de mí. Entonces, yo me he interesado mucho y siempre lo estoy leyendo y leí mucho. Era lo que Job decía. Y al principio dice: verdad en acción a través de Job. Ustedes quizás no puedan leerlo porque están muy pequeñitos, porque tienen computador y laptop, podrán ver más amplio. Pero vamos a confiar que podrán tener lo que les interese. Son 4 o 5 páginas. Verdad en acción a través de Job. Esto fue lo que pude buscar, que se asemejó a mi inquietud, mucho estudio y mucho. Y esta parte quería llevarse para que de manera personal, hermano, tú vayas a ver todo lo que Job dijo. Están los textos ahí, todo lo que los amigos decían también, están los textos ahí, y Dios te va a enseñar. Todo lo que Job dijo acerca de Dios fue lo correcto. Lo que dijeron los amigos, todo fue incorrecto. Aunque Dios no habla en su soberanía de Dios, ni lo censuró ni lo aprobó. Job no respondió y Dios entonces tomó la palabra. Después de Dios tomar la palabra, vinieron estas palabras de Job, en las cuales hemos comentado esta parte espiritual. Así que les dejo esa parte, es 4 páginas, maravilloso ver todo lo que relata aquí, todos los consejos que nos dan esta enseñanza, y dan los títulos: orientación para creer en piedad, paso para uno crecer en lo que es la piedad, paso para alcanzar la humildad. Van a verlo, aprenderemos más de Job, clave para una vida sabia. También podemos aprender sobre eso, esta experiencia de Job. Y al final tenemos lecciones clave en la fe.
Esto es personal, la fe, hermano. La esposa de Job falló en la fe, pero Job se mantuvo firme en su fe, lo sostuvo. Y clave para la pureza moral, la integridad de este hombre. Así que, hermanos, vamos a orar para darle gracias a Dios por su palabra, este tiempo, este breve momento que hemos compartido con su palabra, confiando que ella no vuelven a Dios vacío y serán prosperadas para lo que Dios le ha enviado, que le conozcamos más. Así que oremos y démosle gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias te damos por tu palabra. Hemos estado dispuestos a ella una vez más. Te alabamos y te bendecimos por ella, Padre. Te damos gracias por Jesucristo, porque podemos acercarnos ante ti para una actitud de humillación siempre, Señor. Señor, de gracias porque has sido revelarnos esta oportunidad que hemos aprendido y de que tú estás con tu grande amor teniendo cuidado de cada uno de nosotros, Señor, como lo tuviste de Job. Queremos, Señor, Dios Todopoderoso, honrarte siéndote obediente. Ayúdanos, pues, oh Señor, a serte fieles en todo. Nuestra vida refleje, Señor, lo que es tu carácter. Ayúdanos cada día más, oh Dios. Humíllanos, Señor, para que podamos cada día más nosotros poder estar delante de ti como el digno del llamado que te ha hecho en nuestra vida. Te alabamos, te bendecimos, te honramos y te damos gloria y honra. Gracias por cada hermano y cada hermana, Señor. Hemos estado delante de ti en adoración, no solo nosotros, sino todos aquellos, Señor, que por este medio, Señor, se han reunido en este día para adorarte, exaltarte y honrarte. Te alabamos, te bendecimos y te honramos y te damos toda la gloria porque solo tú la mereces, Padre, por los siglos de los siglos. Amén. A Dios sea la gloria, hermanos. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra en esta mañana. Y una vez más, repito, por todas las cosas que Él hace para con cada uno de nosotros. Damos por terminada nuestro culto del día de hoy, pero no sin antes proyectar un nuevo video